7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Bienvenidos. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo evaluaría usted estos 60 días del estado de excepción, y estamos corriendo con los 30 días adicionales, por un lado, en medio del anuncio del gobierno de la ejecución del Plan Fénix? Más allá de los resultados, aún hay preocupaciones, no solo por los niveles de inseguridad, sino por este crecimiento de la extorsión que se da y secuestros en el Ecuador. Buen día, coronel Pazmiño. Miguel, muy buenos días. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Un cordial saludo también a Jean-Paul Pinto. Con relación a su pregunta, Miguel, yo creo que haciendo un análisis sobre estos 60 días de este estado de excepción o este conflicto armado interno, podemos indicar claramente de que inicialmente, pues, Fuerzas Armadas y el gobierno tomó la iniciativa para reducir las capacidades del crimen organizado y atacar los tres grandes centros de gravedad. El uno, que era las cárceles; el segundo, que era específicamente el tema de la economía ilegal que oxigena las operaciones del crimen organizado; y la tercera, que era la justicia. Y en ese tercer punto o centro de gravedad, pues gran parte del éxito se lo debe a la señora fiscal general del Estado, por los dos casos que están en desarrollo, que son de dominio público. Por otro lado, es necesario manifestar también lo siguiente, que si bien es cierto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han hecho una presencia en diferentes partes del territorio nacional, pero los 187 santuarios que existen a nivel nacional, pues siguen todavía en el espacio territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Se han hecho operaciones, por ejemplo, en la Guacharaca, en el Guasmo, en la Prosperina, en diferentes sectores. Sí, se han hecho operaciones, pero una vez que han terminado esas operaciones, nuevamente la delincuencia retorna. Lo que hemos visto y lo que estamos viendo al momento los ecuatorianos es la primera etapa de estos 45, 50, 60 días. ¿Y cuál es la primera etapa? El éxito, que es indudable, que se ha dado por parte de las instituciones de la fuerza pública. Sin embargo, no estamos observando todavía las retaliaciones, el coletazo de esas estructuras y organizaciones que no han sido afectados casi en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas personas son las que están detenidas aproximadamente? Cerca de 8,000 personas. ¿Cuántos pertenecen y están juzgados como terroristas o terrorismo urbano o narcoterrorismo, como dice el presidente de la República? Cerca de 320. Eso quiere decir que, pues, la gran cantidad de delincuentes o el pie de fuerza, que lo mismo ha expresado el presidente de la República, cerca de 20 a 25,000 personas, que es el pie de fuerza que tienen estas organizaciones, las 22 o 23 organizaciones que ha declarado como grupos narcoterroristas del presidente de la República, pues están todavía intactas. ¿Hay una afectación? Sí. Y a eso voy, a las repercusiones que ya estamos comenzando a ver. Desde enero a la fecha, febrero en adelante, hemos visto que ha comenzado a incrementarse las acciones de secuestro, las vacunas y extorsiones, especialmente en tres sectores principalmente: en Esmeraldas, en Pichincha y en Guayas, en donde hay un crecimiento exponencial de cerca de más del 1000% con relación a las estadísticas de los años anteriores. Entonces, vemos que no es que se ha reducido. Lo que estamos observando al momento es que también estas organizaciones rápidamente acoplaron sus sistemas. Son mucho más rápidas que las instituciones estatales y las instituciones de la fuerza pública. Rápidamente se reacondicionan, rápidamente mutan y rápidamente, pues, accionan nuevamente
en esos espacios territoriales. Por eso es lo que estamos viendo al momento, esta actividad que ha comenzado a crecer y va a seguir creciendo. Porque recuerde usted, estimado Miguel, que el país tiene 3 décadas de penetración del crimen organizado. Y eso no se va a acabar en un estado de excepción, ni tampoco se va a acabar en 60 días y 30 días más, 90 días. Eso se va a acabar posiblemente en unas 3 décadas más. Por lo tanto, este es un conflicto que recién inicia y las acciones van a ser de larga data. Bienvenido al doctor Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad. ¿Cómo ve usted, cuál es su primera evaluación de lo que ha sido el estado de excepción 60 días, ahora la extensión 30 días más, a sabiendas de que son estados de excepción temporales y hay un conflicto armado permanente, como bien decía el coronel Pazmiño? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a la audiencia de la radio. También saludos al coronel Mario Pazmiño. Mira que, tal como él lo ha señalado, creo que los dos desafíos que levantó el gobierno y que ha podido hacerlo de forma parcial es, por un lado, el tema de muertes violentas. Tenemos una disminución de muertes violentas que por el momento es muy rápido, todavía muy corto a nivel de tiempo para decir si realmente esto va a ser sostenible en el tiempo, pero hay una reducción evidentemente de muertes violentas y esto no es algo menor porque el año pasado en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, Durán ocupó el número 1 por encima de muchas ciudades mexicanas, Guayaquil en 8º puesto, Puerto Viejo, Machala entre el 10º y 12º lugar. Entonces, por un lado, eso ha sido algo efectivo, pero como digo, es muy temprano para saber si es algo permanente. Y el tema de control de cárceles, ¿no? Hemos visto que Fuerzas Armadas ha logrado penetrar, digamos, a los centros de rehabilitación social, ha generado mayor control, mayores requisas, pero también es temporal porque dentro de las misiones de Fuerzas Armadas no está el tema de cárceles, ¿no? Ellos no tienen el entrenamiento, el equipamiento, la doctrina para hacerse cargo de cárceles. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, bueno, después de estos nuevos 30 días más de estado de excepción, ¿quién va a tomar la posta, no? Yo siempre he dicho que sería un error entregarle al actual SNAI porque deberíamos hacer un plan de reestructura del SNAI y una vez que el plan se esté ejecutando, evidentemente por etapas Fuerzas Armadas podría comenzar a salir de las cárceles, pero esto tomará tal vez 1 año o 2 años, tiempo en el cual deberían seguir a cargo de los centros de rehabilitación social. Entonces, yo diría que lo más visible es de eso, pero es demasiado temprano para decir si son victorias realmente definitivas, son victorias parciales. Del resto, como se ha señalado, más bien los delitos se han incrementado porque también es lógico, ¿no? El accionar de Fuerzas Armadas no está para temas de extorsiones, de vacunas, de secuestros. Esta no es el rol de Fuerzas Armadas, no están entrenados para ese tipo de combate, ese tipo de delitos. Ese tipo de delitos son combatidos por la policía. Y si no se hace un esfuerzo grande por equipar a la policía, por fortalecer a la policía en las zonas más violentas del país, ese tipo de delitos no va a bajar tampoco. O sea, no, la presencia de Fuerzas Armadas no va a asegurar que los delitos que son en las ciudades como tal van a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, por un lado, pues podríamos decir que el balance es mitigado, es en ciertos aspectos muy puntuales, es muy temprano para decir si esto realmente es sostenible. Y la gran pregunta va a ser, bueno, después que termine el estado de excepción, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Por el momento, como decía el coronel Pazmiño, estamos en una tensa calma. Realmente no sabemos cómo después van a reaccionar. Lo que seguramente está pasando es que hay indicaciones de México de que lo que más interesa no es la guerra, no es la confrontación directa, sino que el negocio siga continuando. Y el negocio sigue. La droga sigue, la demanda no ha disminuido, no se ha sabido de que la droga no esté llegando a otros países, eso continúa. Y por lo tanto, lo que me parece a mí que está ocurriendo es que ellos se han puesto un poco de acuerdo sobre cómo bajar un poco la violencia en los territorios para que la droga es una multinacional, entonces la droga tiene que seguir circulando y evidentemente el negocio tiene que seguir fluyendo. Eso también puede explicar el tema de disminución de muertes violentas, ¿no? Lo que interesa aquí no es una guerra contra el Estado, ni peor un golpe de Estado como alguna vez se ha señalado, sino realmente que el negocio fluya y siga en marcha, ¿no? Vuelvo con el coronel Mario Pazmiño. El presidente, en medio de esta situación, denunció hace poco que se descubrió un intento de golpe de Estado de estos sectores narcoterroristas, que también se ha identificado con sectores, vinculaciones con sectores políticos. ¿Cómo entender esto? Miguel, yo creo que es un exabrupto del presidente de la República con relación al tema de un posible golpe de Estado por parte de estas bandas delictivas. Las organizaciones de narcoterrorismo no están para dar golpes de Estado.
si ustedes analizan a nivel mundial este tipo de estructuras, lo único que quieren básicamente es tener ganancias de el negocio ilícito que tienen, en este caso el narcotráfico. Pues eso es lo que los nutre y los sigue alimentando. Tienen ciertas vinculaciones, sí, es verdad, vinculaciones de penetración en el estamento gubernamental y en los estamentos de los organismos de control, de justicia, en el sistema financiero nacional y en el sistema social. Sí, es verdad que tienen una penetración, pero eso no quiere decir que van a estructurar un golpe de Estado, porque para que se dé un golpe de Estado, ¿qué es lo que se necesita, señores? Que exista un respaldo de las instituciones militares y policiales, y creo que eso no existe. A lo menos yo he visto que no existe esa situación. Por lo tanto, creo que fue un exabrupto del presidente de la República con relación a este tema. No creo que vaya por ese camino. Yo más bien creo que estas organizaciones, lo que sí crecieron y trataron de imponer es un ambiente de terrorismo urbano para controlar ciertos espacios, mantener a la población pues confinada, por un lado, con una psicosis de terror, mientras ellos seguían y continuaban pues sacando la droga. Recuerde que de acuerdo a las informaciones que existen, cerca de 700 a 750 toneladas de cocaína desbordan por la frontera norte y 86 toneladas aproximadamente desbordan por la frontera sur. Esto quiere decir que los puertos ecuatorianos son pues un punto de acopio inmediato y salida de la droga. Lo grave del tema aquí es que no corregimos estas vulnerabilidades que tenemos. Hasta el momento seguimos con los 2 escáneres en el puerto de Manta, que están trabajando a media carrera, si cabe el término decir. Los otros 4 pertenecen al puerto de Pozorja, 2 fijos y 2 móviles, y el resto de puertos a nivel nacional no tienen escáneres, no tienen un sistema de vigilancia adecuado. Por eso es que el presidente, acertadamente, hay que decirlo, pues dispuso que se militarice temporalmente algunos espacios de estos puertos. Yo creo que tiene que ser mucho más allá. Tiene que haber una militarización temporal de los diferentes puertos ecuatorianos para restar la capacidad de salida de esa droga. Hay que taponar las 2 entradas y restar la posibilidad de salida. Pero hay una pregunta importante que usted lo hizo al iniciar esta entrevista. ¿Por qué es lo que está sucediendo esto? Básicamente es por lo siguiente, porque nos hemos dedicado a ser operativos. Indudablemente que son exitosos. Nadie está discutiendo esa situación. Indudablemente que afectan al crimen organizado. Pero no mantenemos, señores, lo que se llama una presencia disuasiva permanente. ¿Qué es esto? Una presencia en territorio, para darle confianza a la ciudadanía y para evitar que el crimen organizado nuevamente se posicione en estos territorios y en estas urbes. Esa es una parte pequeña. La otra parte es que, si bien es cierto, controlamos algunos aspectos de las áreas urbanas, también tenemos ciertas deficiencias en el control, especialmente de las vías que unen las diferentes ciudades, en donde verdaderamente todavía existen acciones de estas organizaciones delictivas. Coronel Pazmiño, ¿y por qué no funcionan en su totalidad los controles? Hemos escuchado a las autoridades, al presidente del anterior gobierno, que se iba a poner en funcionamiento los escáneres 100%. Fueron anuncios, se compraron. ¿Por qué no hay un pleno funcionamiento de estos sistemas que permitan parte del control? Básicamente, estimado Miguel, es por lo siguiente, porque hay un comprometimiento de algunas autoridades gubernamentales en evitar que existan ciertos tipos de controles. Gran parte de esas autoridades, como está demostrando la señora fiscal, hay una podredumbre, no solo en el sistema de justicia ecuatoriana, sino también en el sistema político ecuatoriano. Por lo tanto, pues a esos actores políticos no les interesa que Bien, mientras termina la idea del coronel Mario Pazmiño, vuelvo con el doctor Jean Paul Pinto. ¿Por qué no
¿Funciona a cabalidad la institucionalidad, los sistemas, el caso de los escáneres, si no hay una decisión política en ese sentido? Mira que esto responde al tema de infiltración de crimen organizado, ¿no? No importa cuánta tecnología tengas, si no tienes el control un poco de las zonas que quieres proteger, no se ve de nada. Lo mismo pasa a nivel de las cárceles, ¿no? Si es que puedes poner inhibidores de señal, puedes tener cámaras en tiempo real que monitoreen un poco lo que hacen los PPLs. Nada, nada se verá esa tecnología de punta si realmente no tenemos el control de lo que estamos haciendo, ¿no? Me parece que lo que está ahorita en marcha con la Unión Europea, con el control de puertos, me parece que es fundamental, que es importante, pero poco servirá si realmente la capacidad del crimen organizado es tal que puede infiltrar a lo que estemos haciendo, ¿no? Todos los planes pueden ser ambiciosos, pueden ser interesantes, podemos tener alta tecnología, pero esa tecnología no nos va a salvar si realmente no tenemos el control de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto aplica para puertos, aplica para cárceles, aplica para una serie de lugares en los cuales podemos poner esa tecnología que si no hay control terminará a manos del crimen organizado, ¿no? No importa cuánta tecnología tenemos, la tecnología no servirá de mucho para fines de seguridad. Esto pasa, doctor Pinto, por decisiones políticas para, teniendo los sistemas, los equipos, se ponga en pleno funcionamiento al 100%. Es un poco lo que te comento, ¿no? O sea, realmente lo que tenemos que asegurarnos, por ejemplo, a más de los puertos en el tema de cárceles, es que realmente el control que tengamos sea efectivo, que logremos aislar a los cabecillas, que tengamos más control y orden en los centros de rehabilitación social, que no existan estas caletas, estos ingresos ilegales, ¿no es cierto?, de armamento, de drogas, de privilegios, porque lo que va a pasar es que en las nuevas cárceles, por ejemplo, vamos a poner alta tecnología, vamos a poner centros de aislamiento, una serie de medidas que son muy interesantes y necesarias, pero si no hay el control de cárceles, van a regresar a ser centros de operación. Y esa tecnología que debería servir para el Estado y para el control de los guardias, etcétera, va a ser utilizada por los grupos criminales o va a ser justamente más bien neutralizada por el crimen organizado de forma que no se ha utilizado ni escáneres, ni inhibidores, ni cámaras de vigilancia, todo va a ser neutralizado. Entonces, hay que tomar en cuenta y es importante que sepamos que no importa cuánta tecnología coloquemos y decidamos comprar e instalar, mientras no tengamos el control de puertos y cárceles de esa tecnología no va a servir y va a ser un gasto innecesario. ¿Y qué piensa, doctor Pinto, de la denuncia del presidente de un intento de golpe de Estado que lo dijo ocurrió en enero pasado? Mira que este tipo de declaraciones un poco muestra, por un lado, la falta de experiencia y conocimiento en ciertos términos en el área de seguridad y en el área política, ¿no? Porque para ello hay un golpe de Estado. Primeramente, los grupos criminales deben tener tres condiciones. Tiene que haber unas motivaciones, una intención y una capacidad para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Intenciones nunca han existido porque tú nunca has escuchado, por lo menos yo no he escuchado que algún grupo criminal de estos 20 y pico que tenemos haya señalado que su objetivo sea derrocar al gobierno o pida la salida del gobierno. Creo que ninguno de ellos está interesado en eso. Tal como dijo el coronel Pazmiño, lo que intentan es, como en México, liberar zonas. Hay que liberar zonas en el territorio para que la droga pueda pasar. Evidentemente intentan cooptar también a fiscales, a militares, a policías, a gente en el Estado para poder hacer su negocio. Esto lo vimos también en México, ¿no es cierto?, con García Luna, que está detenido, el famoso secretario de Seguridad de Calderón. Lo que intentan es cooptar. Entonces, por un lado, no había intenciones. La capacidad habría que ver, porque lo que estaríamos diciendo con este mensaje es que estos grupos tienen capacidades mayores a Fuerzas Armadas y que, por ende, están en capacidad de derrocar al gobierno. Esto me parece que es un poco exagerado. No creo que ellos tengan esta capacidad de fuego como para poder superar a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y tercero, evidentemente, las motivaciones. Como digo, tampoco existen motivaciones detrás de esto porque las motivaciones de ellos son el negocio, el lucro, ¿no es cierto?, la rentabilidad, la liberación de zonas. Entonces, por un lado, no ha habido ni motivaciones para esto, no ha habido capacidad de fuego necesaria y por otro tampoco la intención, es decir, no vemos detrás de estos actores que claramente se han posicionado, como el caso de Haití, porque en Haití es diferente. En Haití los grupos criminales pidieron la salida del primer ministro que acaba de renunciar, dijeron que no le iban a dejar regresar a Haití, está bloqueado en Puerto Rico, pero en el caso nuestro nada de esto se ha dado. Entonces me parece que tal vez es un mal uso de términos. Lo que sí se puso tal vez en juego es un poco la estabilidad del Estado. Hubo una inestabilidad o muestras de fuego, de capacidad de fuego, para decir al Estado estamos en capacidad, ¿no es cierto?, de ir a canales de televisión, hacer ataques simultáneos en todo el país, pero eso no implica que sea un golpe de Estado. Estamos lejos de esa figura que se puede utilizar, ¿no?
Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo explicar la reducción de la tasa de homicidios que se reivindica desde el gobierno y las instituciones involucradas en el control en este estado de excepción, pero también a la par suben las extorsiones, suben en el país? ¿Cómo entender? Básicamente, Miguel, lo que sucede es lo siguiente, que la presencia que se dio de Fuerzas Armadas, especialmente en ciertas zonas de santuarios específicos en las diferentes provincias más afectadas, pues lo que hicieron, esa presencia lo que hizo es generar una metástasis, no me refiero al tema del caso metástasis, sino una salida de estas organizaciones, de esos espacios territoriales. Y Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pues retomaron el control en ciertos sectores. Pero estas salidas o esta metástasis que se generó en esos sectores, lo único que hizo es ampliar sus controles y esperar que se tranquilicen las cosas para regresar. Por eso es que los ataques de sicariato, las muertes violentas se redujeron significativamente en algunos sectores. Por ejemplo, Durán, en Esmeraldas también hay reducción, sí, pero se debe específicamente a que hubo esta presencia. Por eso yo decía en el segmento anterior que era necesario cambiar de estrategia y cambiar a presencia disuasiva permanente, porque eso implica que las fuerzas de seguridad estén las 24 horas del día en territorio. Eso es un concepto diferente. Pero esta situación lo que hizo, sí, es reducir, pero al pasar ya un poco, digamos, estas acciones por parte de la fuerza pública, pues las actividades delictivas siguen, porque ya vieron cuál es el modus operandi de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y vieron que es sumamente difícil el control de las extorsiones, las acciones de secuestro, pues eso va a seguir, y va a seguir en un incremento bastante fuerte, especialmente en lo que es Guayaquil, en lo que es Esmeraldas, en lo que es la provincia de Los Ríos, en lo que es la provincia del Oro y en la que es también la provincia de Manabí. Estas zonas van a irse incrementando y esto va a generar una migración hacia las provincias de la serranía ecuatoriana. Pichincha, Cañar, Riobamba van a tener también este influjo de estas organizaciones delictivas que van a ver básicamente que ahí existe un negocio ilegal que tiene que ser explotado. Recuerda una cosa interesante, estimado Miguel. Gran parte de estas operaciones militares y policiales en el territorio nacional han generado también una migración de estos grupos hacia la frontera y traspasaron fronteras. En Perú, por ejemplo, tenemos ya 3 grupos ecuatorianos que están desarrollando acciones y operaciones en el sector de Tumbes, en el sector de Piura, y 2 de ellos ya llegan hasta Chile. Lo mismo pasa en la frontera colombo-ecuatoriana, donde 3 grupos ecuatorianos ya traspasaron el departamento de Nariño y el departamento de Putumayo y están en, yo diría, reuniones y acciones conjuntas con otros grupos narcoguerrilleros que están en ese espacio territorial colombiano y pues siguen operando. Lo que están buscando ellos es ampliar sus dominios y ampliar sus controles territoriales. Sin embargo, mientras esto sucede, pues indudablemente que van a reducirse las tasas de homicidios en el país, pero las otras no, porque eso es parte de la economía ilegal que sustenta directamente estas organizaciones. Es como que usted me diga o alguien me diga que se redujo significativamente con esos estados de excepción la minería ilegal. No, señores, la minería ilegal continúa ahí y esa situación sigue abasteciendo. Lo mismo es el tráfico de armas, munición y explosivos. Son parte de las otras actividades delictivas que se mantienen. Mientras se afecta una, pues las otras siguen proporcionando los recursos al crimen organizado transnacional.
Coronel Pazmiño, ¿y cómo cambiar de estrategia lo que usted demanda con la presencia permanente? Por ejemplo, el control de las cárceles. ¿Qué va a pasar cuando termine estos 30 días del estado de excepción? ¿Qué va a pasar con la tarea que cumplen Fuerzas Armadas? Miguel, yo comparto con lo Jean-Paul lo que acaba de manifestar hace un momento atrás con relación a las cárceles. Lo peor sería que se entregue el control a una institución corrupta en su totalidad, a una institución que no tiene y no ha respondido a los diferentes planteamientos y requerimientos del Estado ecuatoriano. Hay tanta corrupción en el sistema carcelario por parte del SNAE y también por parte del cuerpo de guías penitenciarios que hemos visto un sinnúmero de escándalos permanentemente. Pero lo grave no está ahí. ¿Dónde está lo grave, distinguidos ecuatorianos? Lo grave está en que nos hacemos de la vista gorda, y las autoridades también, y los políticos también. Regresan a ver para otro lado y no sancionan y no les llevan a esos administradores de el SNAE y de los centros carcelarios ante la justicia. Porque no me digan que en un centro carcelario pueden haber discotecas, nightclubs, pueden haber suites presidenciales, suites con todos los diferentes tipos de beneficios. Eso solo se lo hace con complicidad, y esa complicidad tiene que ser juzgada por parte de las autoridades. Entonces, claro, yo no Coronel creo... Pazmiño, ¿cómo se puede explicar? Para esas construcciones se requiere material, el ingreso de volquetas o lo que fuere. No es tan simple como ingresar un arma que hay que ser muy rigurosos en los controles. Pero uno no puede entender, ¿acaso el sistema penitenciario cambia primero poniendo a un policía activo, un general, lo que sucedió y hoy está procesado en el caso Metástasis, o ahora a un general del ejército retirado? Esto cambia con eso. Miguel, no comprendemos la sociedad, y creo que las instituciones y también el gobierno no entienden que el SNAE y el control de los sistemas carcelarios no existe, más bien dicho, perdón el término, no existe una preparación por parte de militares ni policías para hacerse cargo de centros carcelarios. Aquí el grado no da el conocimiento, distinguidos amigos. ¿Quiénes son los que tienen que estar hechos cargos de los centros carcelarios? De los centros carcelarios tienen que estar hechos cargos antropólogos, sociólogos, criminólogos, expertos en negociación, personas que sepan de rehabilitación social, y no una persona a cargo del centro carcelario. Equivocación total. Utilicemos lo que hacen en otros países. Comités carcelarios que analizan los beneficios, analizan los diferentes problemas que tienen los centros carcelarios y ponen soluciones. Pero tienen y cuentan ¿con qué? Con un equipo sumamente bien preparado, me refiero yo a los guías penitenciarios, un equipo con protocolos internacionales, con capacitación y equipamiento adecuado para poder hacer frente a la realidad que se tiene en cada país. En el tema ecuatoriano, gran parte de los diferentes guías penitenciarios son cuotas políticas o favores políticos. Entonces, ¿cómo queremos que eso tenga un éxito total? Ahí están los fracasos. Y lo que decía Jean-Paul, sí, van a pasar aproximadamente de aquí, terminará en 30 días más, y Fuerzas Armadas tendrá que entregar la responsabilidad, porque no es una responsabilidad suya. Recuerde que Fuerzas Armadas está colaborando directamente y lo ha hecho eficientemente, indudablemente, pero tendrá que entregar la responsabilidad. ¿A quién va a entregar la responsabilidad? ¿Al SNAE? Sería la peor equivocación del gobierno. Tuvieron que comenzar a preparar, a hacer un nuevo llamamiento a personas para conformar esta fuerza y entrenarlas con equipos internacionales y nacionales, mejorando la calidad de la preparación de esas personas, porque no se forman guías penitenciarios en 3 meses, 4 meses. Un guía penitenciario se forma en más o menos 1 año, año y medio. Eso es lo que se demora para formar esta gente y tener verdaderamente una fuerza que vaya a controlar, no que vaya a colaborar con la delincuencia. Regreso un poquito más atrás, Miguel, lo que usted decía, con relación a las volquetas que entran con
con ripio, con cemento, con piedra para hacer estas edificaciones. Ahí hay una complicidad directa de el director del centro carcelario, y por eso es lo que yo digo y exijo a las autoridades que se llamen a estas personas para que rindan cuentas ante la sociedad, porque ahora todo el mundo dice, eso no es de mi tiempo, eso no pasó conmigo, pregúntenle al otro. No, porque el que estuvo ahí también sabía de esas condiciones especiales. Yo recuerdo de un director de un centro carcelario, de la Tacunga específicamente, que decía lo siguiente: ¿sabe qué? Sí, el señor Glass, pues fue vicepresidente, tiene su celda especial. Hay que tener consideraciones con relación a esa persona. No, señor, está completamente equivocado. Los delincuentes no tienen que tener consideraciones. Tienen que todos estar exactamente igual. Están pagando una pena contra la sociedad ecuatoriana y por lo tanto no tiene que haber consideraciones. Lo que sí tiene que haber es transparencia por parte de las autoridades con relación a los temas. Doctor Jean-Paul Pinto, este tema, ¿debe cambiar la estrategia del gobierno? Quedan todavía interrogantes. ¿Cuál es el plan Fénix? Más allá de los resultados que se han dado estadísticas, ¿cuáles son los objetivos intermedios, los objetivos finales que permitan dar resultados concretos? Mira, Miguel, que la gran pregunta que nos hacemos hasta ahora es ¿dónde está ese plan? Porque, bueno, yo como académico debo defender siempre el tema de un documento, ¿no? Más allá de que puede ser confidencial o no, tiene que haber un documento, porque tiene que haber un seguimiento de la política pública, ¿no? Y hasta ahora ha sido muy difícil hacer seguimiento de política pública en seguridad porque no tenemos ese documento. No sabemos sus ejes estratégicos, su visión, sus objetivos, sus metas, sus indicadores. El único indicador que me parece que está en el plan de desarrollo que acaba de ser aprobado es la tasa de homicidios, ¿no? Que una disminución a 39, pero realmente seguimos en la incertidumbre de cómo es ese plan, qué figura tiene, su estructura, porque es posible que ciertas partes del plan puedan ser, digamos, reservadas según lo que dice la ley, pero realmente la única forma de hacer seguimiento de política pública es un documento escrito, publicado, en el cual se pueden hacer mediciones, un seguimiento a través de metas, indicadores, para ver justamente los temas de los avances, ¿no? Pero hasta el día de hoy no lo tenemos, ¿no? Y hay que decir las cosas como son. En el caso de Guillermo Lazo, él presentó un plan 2 días antes, pero lo presentó. Lo tenemos, yo lo tengo en PDF, ¿no es cierto? Y en función de eso se pudo haber hecho, evidentemente, un seguimiento y cumplimiento del plan, pero hasta el día de hoy lo que hemos visto son simplemente acciones específicas, concretas, inclusive hay ideas que ya se han abandonado, por suerte, como el tema de las barcazas y otro tipo de cosas que no están en el plan de gobierno de Novoa, pero hasta el día de hoy, si tú me preguntas, bueno, ¿qué tanto se ha avanzado en el plan? ¿Qué tanta efectividad tiene el plan? ¿Estamos a un cumplimiento del 30, el 50%, el 20%? Es imposible. Realmente no hay un documento que nos permita hacer seguimiento de política pública y eso sí es una falencia que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Y hay que superar porque realmente tiene que llegar el día en el cual ese plan sea presentado, sea publicado y cada una de diferentes entidades en el Ecuador y en el extranjero puedan hacer seguimiento de ese documento de política pública en seguridad. Coronel Mario Pazmiño, ¿qué pasó con el plan Fénix? Si bien no se ha conocido. Por cierto, los detalles, la parte operativa, táctica, estrategia, no se le puede pedir al gobierno que lo exhiba, pero sí los lineamientos generales y los resultados que apunten con un sistema de inteligencia, con metas específicas al mediano y largo plazo que permitan visualizar otro horizonte y lograr estos objetivos. Bueno, como dice Jean-Paul, no hay físicamente un plan. Lo que hay es acciones estratégicas que se van incluyendo dentro de las acciones políticas que se están tomando. Pero eso no responde a una planificación. Y me imagino que sí existe una planificación por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para ejecutar operaciones contra el crimen organizado. Eso indudablemente. Pero estamos hablando de un plan nacional en donde existen políticas públicas claramente trazadas y definidas, en donde esas políticas públicas pues orientan hacia las diferentes instituciones pues las planificaciones que tienen que estarse ejecutando. Pero eso no existe. No
es público ese. Nadie está pidiendo que se le presenten los tipos de planes, los tipos de acciones, operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero como decía Jean-Paul, es necesario tener una evaluación, un seguimiento de este tipo de planificación para ver dónde estamos fallando, para hacer una corrección durante el desarrollo de los mismos o para incrementar el éxito de las operaciones que se están desarrollando. Pero al no existir el documento como tal, pues hay una falencia tremenda, especialmente en el manejo estratégico del Estado y una falencia tremenda con relación al tema del empleo de las diferentes instituciones. Al momento, ese plan, el Plan Fénix, supuestamente habla del empleo militar y policial sobre las fuerzas de narcoguerrilleras que existen en el país, narcoterroristas, perdón, que existen en el país. Pero lo que no nos dice prácticamente es todas estas acciones que se van a ejecutar por parte de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional. ¿Qué objetivos tienen directamente? Reducir, sí, pero esa es una parte. Y la otra parte de los otros componentes del poder nacional, me refiero yo específicamente a las otras instituciones estatales, ¿qué participación tienen dentro de esta planificación? No hay ninguna hasta el momento que se diga, o algún ministerio que se diga, estas acciones son parte del Plan Fénix. Porque ahí tendríamos más o menos una pista para poder hacer un seguimiento de esta supuesta planificación, que a mi criterio, pues todavía tengo las dudas de que exista verdaderamente. Bien, muchas gracias por estas reflexiones en torno a la situación de seguridad del estado de excepción y la necesidad de contar con un plan de seguridad integral en el Ecuador. Muchas gracias al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas, experto en inteligencia, y el doctor Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad. Un gusto, muy amables. Gracias, Miguel. Gracias, excelente día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la consejera del Consejo de Participación Ciudadana, doctora Michelle Calvache, y temas de interés como la renovación del Consejo Nacional Electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa